Antes de la Reforma, el arte europeo solo se había ocupado de dioses, nobles o santos. El furor iconoclasta de los reformadores arruinó en Holanda el mercado de la pintura de asunto religioso, de cuyo estímulo no necesitaba la nueva piedad interior. Los pintores volvieron su atención a los aspectos más inmediatos de la existencia, siguiendo un camino que habían trazado previamente Bruegel y los manieristas flamencos. Este cuadro de Avercamp, El mudo de Campen, muestra la vida como hormiguero, lejos del énfasis individualista y aristocrático de la manera clásica. Ante esta multitud que trabaja de sus cuadros, común por otra parte a casi toda la pintura holandesa, se diluye ante la potencia del trozo de vida y el compasivo humor de la mirada. Steen expone las debilidades humanas con cierta condescendencia. Quizá su condición de católico en un mundo mayoritariamente protestante le vacunó contra el puritanismo. Resulta todavía hoy difícil de comprender qué clase de clientes, en la Holanda del siglo XVII, colgaban en sus casas escenas de burdel como esta. O como La muchacha de las ostras, también de Steen. Las ostras eran un símbolo erótico en el complicado juego de significados de la pintura holandesa. La mirada de la muchacha y su oferta no necesitan, sin embargo, mucha exégesis. Las sombras que negocian en el fondo solo subrayan la evidencia. También de celestinaje va este asunto de Ter Borch, que Goethe, carente de malicia, creyó una ordenada reunión familiar. Ter Borch se distinguió en la pintura de los rasos, que son una pista casi infalible para la identificación de sus cuadros. Más recónditas alusiones eróticas oculta La enferma, una representación de los síntomas del mal de amores a los que se enfrenta, perplejo, un médico de teatro. El humor de Steen tiene a veces un sabor ácido. Habrá que esperar a Zola para encontrar algo tan brutalmente naturalista como el aseo. Las piernas hinchadas de cansancio de la mujer. El impúdico orinal. El perrillo que caldea las sábanas. Parece la alegoría de un predicador sobre la tristeza poscoito. Sea como prostituta o como madre, como criada o ama de casa, la pintura holandesa colocó a la mujer en el centro de su campo de observación. Pocos pintores como Pieter de Hoogh acertaron a expresar con mayor lirismo las pequeñas incidencias de la vida diaria, las sencillas tareas de la casa, el cuidado de los niños.
En los interiores holandeses de Hoog, la mirada se ha vuelto hacia adentro. Resulta fácil establecer una analogía entre la nueva sensibilidad religiosa que acentuaba el papel de la conciencia y esta manera íntima de pintar que ha renunciado al aparato externo de mitología y religión de la llamada pintura de historia. No menos interiores son los patios de Hoog, pequeños espacios acotados detrás de las casas, donde el aire libre no impide la intimidad. Nuestros holandeses no despreció los hallazgos de Hoog. Sus cuadros de mujeres en la soledad del hogar expresan más sobre el alma femenina que toda la pintura que le antecedió. Para la mirada de Vermeer no hay asunto pequeño. Este trozo de calle parece un contraplano de los interiores domésticos de Hoog. Esas son las ventanas que los iluminan. Por ese callejón se entra en sus patios. Esta es una vista de la ciudad de Delft, donde Vermeer vivió los 43 años de su vida. La callada quietud, la húmeda atmósfera, el tibio sol después del aguacero están pintados con el amoroso cuidado y la implacable concentración de un monje budista. Este cuadro de Sten conmemora el nacimiento de Guillermo III, príncipe de Orange y estatúder hereditario de la República, que se distinguiría en la defensa de su país contra los sucesivos asaltos de Luis XIV. Guillermo fue invitado a ocupar el trono de Gran Bretaña en la llamada Revolución Gloriosa de 1688. La restauración de la monarquía con Carlos II no había resuelto los problemas entre Parlamento y Corona, protestantes y católicos. La subida al trono de su hermano, el duque de York, como Jacobo II, empeoró las cosas por su condición de católico. Jacobo había estado casado con Anna Hyde, de la que tuvo dos hijas, María y Ana. Ambas fueron reinas de Gran Bretaña. María Estuardo había casado con su primo hermano Guillermo de Orange, y ambos eran protestantes, lo que les convirtió en los candidatos idóneos para deponer a su padre, a lo que Guillermo procedió con eficacia. Le sucedió Ana, hermana de María, que no consiguió que la sobreviviera ninguno de sus hijos, por lo que el tiempo de los Estuardo llegó a su fin y la dinastía escocesa fue sustituida por la alemana de Hannover. Para la hija del elector de Hannover, Sofía Carlota, fue edificado el Palacio de Charlottenburg, entonces en las afueras de Berlín. Carlota
Era la esposa de Federico, elector de Brandenburgo, que había sucedido a su padre, el gran elector, en 1688, a tiempo para ayudar a su primo Guillermo de Orange en su desembarco en Inglaterra para asumir la corona. Pocos años después, en 1701, también Federico conseguiría un reino. El emperador le permitió coronarse rey en Prusia, su posesión territorial en el Báltico oriental, fuera de los límites del imperio, a cambio de su apoyo en la Guerra de Sucesión Española y otras concesiones. Charlottenburg coincide en el tiempo con la aparición de Prusia como potencia europea. El bloque protestante aparece reforzado con el cambio de siglo, y las alianzas dinásticas entre los Hohenzollern, los Orange y los Güelfos de Hannover parecen jugar un papel menos anecdótico de lo que a veces se considera. 2 años después de la coronación de Federico I, otro poder nuevo se asomaría al Báltico. En plena Guerra del Norte con Suecia, Pedro I, zar de Rusia, puso los cimientos de la fortaleza Pedro y Pablo en el extremo oriental del Golfo de Finlandia. En una aventura de la voluntad que solo tiene paralelo en la creación de Brasilia, Pedro erigió en pocos años San Petersburgo sobre un terreno de marismas, pantanos y canales que alternaba la congelación con el anegamiento. Pedro había estado unos años antes en Holanda, donde había encontrado a su admirado Guillermo de Orange, ya rey de Gran Bretaña. En Holanda, donde permaneció 5 meses, Pedro había estudiado los sistemas de drenaje y canalización, además de la construcción de barcos. Él quería una ciudad como Ámsterdam y se dedicó a construirla. Aquí instaló Pedro su capital soñada, lejos del Moscú de popes barbudos y humo de cirios que tanto odiaba, y al lado del mar. San Petersburgo era la ventana por la que la Rusia de las estepas se asomaría a Occidente. Pedro y sus sucesores contrataron arquitectos, escultores y toda clase de artesanos europeos para construir su ciudad. La nobleza, vieja y nueva, fue constreñida a hacerse aquí sus residencias. En los jardines de su modesto palacio de verano, que Pedro abrió a los paseos de sus súbditos, se conserva todo el espíritu del 18 europeo que él se propuso volcar sobre Rusia. Versalles y sus jardines, que constituían el modelo de referencia de los monarcas europeos, no eran ajenos a estas modas. En Gran Bretaña, la jardinería y el diseño del paisaje tuvieron en el siglo XVIII un interesante desarrollo. Este de Stately Royal es quizá el mejor conservado de los parques en su estructura original. Su constructor y propietario, John Aisleby, hizo del pequeño valle boscoso del río Skell un jardín de rara belleza. Aisleby fue canciller del Exchequer en uno de los gobiernos de Jorge I, pero el escándalo de la Compañía del Mar del Sur, uno de cuyos principales promotores era, acabó con su carrera política. Humillado y amargado, Aisleby se retiró a Stately Royal, en el condado de York, donde, sin apenas asesoramiento profesional, creó el parque. Para ello, taló el bosque, canalizó y represó el río, reforestó las colinas con árboles de hoja perenne y sembró las praderas. Los edificios que festonean el parque, como este Templo de la Piedad, tienen una función estrictamente compositiva y fueron construidos para realzar determinadas vistas a lo largo del valle. William Aisleby
que acabó los trabajos de su padre, añadió a Stanley Royal la limítrofe abadía cisterciense de Santa María de las Fuentes, es decir, sus ruinas. Fountains, como todas las abadías de Inglaterra, había sido disuelta y confiscada por la corona en 1539. Uno de sus propietarios posteriores construyó Fountains Hall, en parte con las piedras de la abadía. Cuando Aisleby compró la abadía en 1768, ya hacía años que Horacio Walpole había iniciado la moda neogótica en Strawberry Hill y solo 3 que había publicado El Castillo de Otranto, germen de todos los relatos góticos de horror en que tan pródiga sería la centuria siguiente. Gusto neoclásico y sensibilidad protorromántica se alternan aquí como se alternaron en Inglaterra a lo largo del siglo. Las ruinas siempre habían estado ahí. Había cambiado la mirada. Si una ciudad en Inglaterra conserva el aspecto de la época georgiana, es, sin duda, Bath. El viejo balneario romano fue redescubierto en el siglo XVIII y convertido en un lugar de moda al que la sociedad elegante acudía a entretener su ocio so pretexto de tomar las aguas termales. La eclosión de Bath propició su desarrollo urbanístico en una especie de clasicismo arquitectónico más inspirado en Palladio, el arquitecto veneciano del Renacimiento, que en los modelos grecorromanos. Dos arquitectos del mismo nombre, John Wood, padre e hijo, crearon en Bath modelos urbanos familiarmente británicos. En su plaza circular, los Wood utilizaron uno de los órdenes griegos en cada piso. El imponente Royal Crescent fue edificado por Wood el Joven. Se dice que fue inspirado por la columnata romana de Bernini. Lansdowne Crescent fue construido por John Palmer. El puente de Pulteney sobre el río Avon es una muestra del neoclasicismo de Robert Adam, que daría su nombre a un estilo ligero y elegante que dominó la segunda mitad del XVIII inglés. Federico II de Prusia, llamado el Grande, creó su Versalles particular en Potsdam y le llamó en francés Sans Souci, despreocupado,
señalando así su carácter recreativo. Federico erigió su palacio en estilo rococó, que es el más francés de todos los estilos. Encarnación del déspota ilustrado y aspirante a filósofo, Federico cultivó la literatura y el arte, sobre todo si eran franceses, lo que no era muy frecuente en los monarcas reinantes. Y si despreció a Mozart y a Goethe, lo hizo desde el rígido sistema de valores que había aprendido de sus educadores hugonotes. Federico había construido Sanssouci después de las 2 guerras de Silesia en los primeros años de su reinado. Aquí mantuvo una corte de escritores y artistas en la que había una cierta libertad de expresión, sobre todo para el rey. Así lo pudo comprobar Voltaire, que vivió en Potsdam y Berlín durante 3 años, invitado por Federico. Después de la Guerra de los 7 Años, de la que Prusia salió milagrosamente victoriosa, y el Sacro Imperio reducido a un flatus vocis, Federico construyó el nuevo Palacio de Potsdam. Austria había conseguido reunir contra Federico una poderosa alianza integrada por Francia, Rusia, Suecia, Sajonia y Austria misma. Federico, aunque contaba con el ejército mejor preparado de Europa, no podía soportar indefinidamente la presión de tantos enemigos, ayudado solo por Hannover y Gran Bretaña, que hizo la guerra contra Francia fundamentalmente en las colonias. Al límite de sus fuerzas, la muerte de la zarina Isabel, hija de Pedro el Grande, que le profesaba una implacable enemistad, supuso para Federico un golpe de fortuna. El sobrino y sucesor de Isabel, el zar Pedro III, había nacido alemán y era un fanático admirador de Federico, como tantos jóvenes príncipes europeos que soñaban la gloria militar. En los escasos 6 meses de su reinado, tuvo tiempo de invertir las alianzas y cambiar la suerte de Prusia. Aunque su esposa, Catalina II, le depuso y asesinó, Rusia no volvió a entrar en la guerra. Desde los tiempos de Pedro el Grande, San Petersburgo había crecido mucho. La capitalidad había vuelto por 2 años a Moscú en el breve reinado de su nieto, el zar Pedro II. La familia Dolgoruki, de la vieja nobleza, había conquistado el poder y controlaba al zar niño, al que había comprometido el matrimonio con una de sus jóvenes miembros. Infortunadamente para sus planes, Pedro murió de viruelas el día previsto para la boda, a los 14 años de su edad y 3 de reinado. En el paisaje urbano de San Petersburgo dejó una huella importante la emperatriz Isabel, aunque sería más justo imputárselo a su arquitecto favorito, Bartolomeo Francesco Rastrelli. Este italiano diseñó el gigantesco Palacio de Invierno pintado en verde y blanco.
El palacio alarga junto al Neva su fachada, que se prolonga en el pequeño Hermitage, retiro privado de Catalina II, y el nuevo Hermitage. La sensibilidad rococó de Rastrelli, aliñada con elementos autóctonos, alcanza una finura de repostero en el complejo de edificios del convento Smolny, una institución educativa para jóvenes de la nobleza. Su iglesia de 5 cúpulas intenta integrar la tradición rusa en los modos arquitectónicos de Occidente. El atrevimiento en el uso del color forma parte también del gusto ruso y no tiene el mismo valor en la fría luz del invierno báltico que en una isla mediterránea. Catalina II, la cuarta mujer que ocupó el trono ruso en el siglo XVIII, propició la reacción neoclásica, que fue continuada bien entrado el siglo XIX y transformada en una especie de estilo imperial. Buena muestra de este estilo es el complejo en forma de media luna del Estado Mayor, erigido por Carlo Rossi enfrente del Palacio de Invierno, que enmarca la columna de 50 metros conmemorativa de la victoria sobre Napoleón. Al mismo estilo pertenece el almirantazgo. Más abrumadoramente imperial es la Catedral de San Isaac, cuya ingente cúpula dorada domina el horizonte urbano. Otra catedral neoclásica es la de Nuestra Señora de Kazán, que remeda San Pedro de Roma en una forma un poco alicorta. El crucero Aurora, convertido en un símbolo del asalto al Palacio de Invierno. Entre las columnas rostrales, la antigua bolsa yergue su silueta de templo griego.
A pocos kilómetros de San Petersburgo, Pedro el Grande mandó construir para Catalina un palacio de verano. Hasta la Revolución, el lugar se llamó Tsarskoye Selo, es decir, pueblo del zar. El inevitable Rastrelli lo reformó ampliamente en tiempos de Isabel e incluso tomó parte en el diseño de los jardines. Catalina II lo amó especialmente y dejó su huella en él. El pueblo del zar se llama ahora Pushkin, en memoria del poeta romántico que estudió aquí en el Liceo Imperial. En el modelo de jardín inglés que se extendió por toda Europa, la naturaleza parece haber sido dejada en libertad frente al geometrismo racionalista que había impuesto Versalles. Los paisajistas ingleses pensaban, como citaba Walpole, que la naturaleza aborrece la línea recta. La equivalencia naturaleza, sentimiento, libertad constituía una reacción contra el clasicismo que había hecho del orden y la norma valores absolutos. Pocas reacciones anticlásicas más rotundas que la de Caspar David Friedrich, pintor alemán. Su Monje frente al mar introduce una relación con la naturaleza que vacila entre el pasmo y la aniquilación. Análoga sensación de inmensidad del mundo y pequeñez humana se expresa en su cuadro La mañana en las montañas gigantes, donde el gusto por la alegoría de Friedrich no alcanza mucha complejidad. En El árbol solitario, su visión de la naturaleza parece más equilibrada y la clave sentimental queda confinada en el título del cuadro. Hombre y mujer contemplando la luna parece pintado para la ilustración de un cuento gótico. El contraluz, las lúgubres figuras, las raíces al aire del roble retorcido generan una sensación de horror anterior a cualquier análisis iconográfico. El roble en la nieve insiste en el asunto del árbol solitario. El juego de asociaciones nieve, sudario, invierno, muerte parece obvio. Friedrich sufrió y pintó todas las afecciones de la sensibilidad romántica. La luna y el mar se unen aquí para expresar una angustia vital y una tristeza del norte que el noruego Munch repetirá un siglo más tarde en el lenguaje de su tiempo. Carl Friedrich Schinkel representa una faceta menos atormentada de la estética romántica. En su cuadro La mañana hay algo de la luz italiana que vio en sus viajes y una naturaleza amable y accesible. Schinkel fue arquitecto oficial de la corte prusiana para la que diseñó edificios y muebles. Sus fuentes abarcaron la antigüedad clásica y el medievo.
Sus cuadros de catedrales góticas y ciudades medievales, iluminadas a contraluz por ocasos de fuego y de tormentas, parecen reflejar las visiones del poeta Novalis en su ensayo Cristiandad o Europa. Novalis soñó una nueva era que restaurara la unidad social, cultural y religiosa de la Europa medieval, rota por la Reforma y la Ilustración. Una idea muy poco liberal para un romántico. La pasión por la Edad Media fue un aspecto muy popular del movimiento romántico y la producción literaria que generó notable. Esto es Abbotsford, o Vado del Abad, la residencia medievalizante que Sir Walter Scott, autor de novelas históricas, se hizo en tierras de la abadía de Melrose, cuyas ruinas, como las de Kelso, él había visto tantas veces. Scott había escuchado de niño historias de las tierras fronterizas de Escocia que nutrieron su obra. Cuando noveló las luchas de los Estuardo por recuperar el trono de Gran Bretaña, la versión escocesa del carlismo, el conflicto político ya se había transformado en historia antigua y las batallas de su abuelo jacobinista en cuento de hogar. También fueron terrenos de abadía estos de Abbeydale, en Sheffield, donde los monjes tenían una herrería. La acería se remonta a principios del siglo XVIII y estuvo en activo más de 2 centurias. La aldea que se formó aquí es ahora un museo que muestra los albores del desarrollo industrial. Aquí están los crisoles de arcilla donde se fundía el acero, la balanza para pesar las materias primas para el refinado, la forja de martinete alimentada por la rueda hidráulica. Aquí vivían los trabajadores de la fábrica en una relación con el lugar de trabajo que recuerda más la de una explotación agrícola que las modernas relaciones industriales. Esta es la casa del encargado, en la que el piano establece la diferencia de clase. Perdida la función y reducida a pura forma inútil, la vieja máquina aspira a la condición de obra de arte. También en Sheffield, Kellan Island muestra los restos de un pasado industrial que ahora parece lejano.
Sheffield erigió su prosperidad decimonónica sobre la industria del acero, y en especial la cuchillería. Sus atareadas fábricas de otro tiempo son ahora campos de soledad. En Kellan Island hay un museo que alberga máquinas de la Revolución Industrial. No están aquí como ruinas, sino perfectamente engrasadas y en funcionamiento, preparadas para la observación técnica o la lección de cosas. Son ejemplares de una evolución cuyo filum parece tener sus posibilidades tan agotadas como los dinosaurios. Quizá por eso provocan cierta ternura. Su época fue la victoriana, un tiempo de optimismo y pauperización en que Inglaterra dominó el mundo y la burguesía europea gestionó un desarrollo económico que Carlos Marx elogió cumplidamente. En la Galería Vittorio Emanuele de Milán, como en otros lugares semejantes de Budapest o Barcelona, ha quedado atrapado el espíritu de ese impulso que nos metió de bruces en la modernidad con todas sus asechanzas. Que Dios reparta suerte.